Carmen. Pasamos ahora a la ponencia de doña Maite Ruiz Aquerreta, que nos va a hablar de la restauración de las relaciones en los entornos de trabajo. Maite es socia fundadora de Mediación Navarra, licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, experta en mediación civil y mercantil, miembro del Registro de Mediadores del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra, con amplia experiencia en mediación extrajudicial e intrajudicial. Forma parte de los equipos de comediación que están interviniendo en los juzgados de Pamplona y de Aoiz. Es formadora en mediación para empresas, entidades y centros formativos. Cuando quieras, Maite, por favor. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar escuchándome. Ya estéis aquí o al otro lado de una pantalla. Mi ponencia va a versar sobre, el título es La restauración de las relaciones en los entornos de trabajo. Si tenemos que restaurar una relación, lo primero que sabemos es que aquí hay un conflicto, ¿no? Esto que estamos recurrentemente, ¿no?, comentando esta mañana. Las empresas son lugares de convivencia, como ya se ha dicho también, y como tales son lugares donde conviven diferentes personas con diferentes intereses, diferentes objetivos, diferentes necesidades, ¿no?, que necesariamente les van a llevar a situaciones de confrontación o de controversia, que es lo que ya hemos dicho muchas veces, ¿no?, que es el conflicto. Pero además, como decía el profesor Redorta, ¿no?, nos decían, las empresas hoy en día no solamente son lugares donde uno va a trabajar y cobra un salario, sino que también estas nuevas generaciones, como yo lo veo por mis hijos, buscan unos espacios de crecimiento personal, de relación, incluso de compromiso social, que va mucho más allá de la expectativa que teníamos, que se tenía antes, ¿no?, cuando se accedía al mercado laboral. Bueno, pues tenemos a las personas en conflicto, tenemos a las personas en una situación difícil. Las personas siempre se refieren a los conflictos con palabras como apuro, problema, bronca, enfado, todo este tipo de conceptos. Y además, si les preguntamos por sus emociones, ¿no?, por cómo se sienten en estas situaciones, también las emociones son muy negativas. Desde luego aparece la ira, aparece la tristeza, con lo cual tenemos personas sufriendo, que es mucho más que personas en conflicto. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en esta situación? Bueno, yo aquí lo que voy a relataros o lo que he traído para contaros es un poco lo que hacemos desde Mediación Navarra, cómo trabajamos nosotras cuando desde una empresa nos llaman para decirnos, oye, tenemos aquí un problema, no sabemos cómo afrontar, no sabemos qué hacer, tiene que ver con las relaciones entre personas. No había olvidado ponerlo. Tiene que ver con las relaciones entre personas y no sabemos cómo hacer, ¿no? Entonces voy a contaros un poco cómo trabajamos nosotras. La primera aproximación que hacemos siempre es a la organización, siempre es a la empresa. Siempre mantenemos una primera reunión con los directores, con los gerentes, con quien nos reciba, pero nosotras siempre aspiramos a encontrarnos con los niveles más altos de la organización. Porque desde nuestra manera de ver los problemas en las empresas, los problemas los tienen las personas, pero no son de las personas, son de la organización. La organización no puede dar la espalda y decir, bueno, ya hemos traído a estas personas, Mediación Navarra, les hemos llamado, vienen, entran en la empresa, bueno, pues ahí tenéis a esos dos o a esos tres, o a ese equipo o a esos equipos, hacer lo que queráis. No. Nuestra primera aproximación siempre es, como digo, a las direcciones de las organizaciones. Tenemos ese primer encuentro donde nuestro interés es indagar acerca del tipo de empresa. No es lo mismo una u otra, no es lo mismo una multinacional que una empresa familiar, que una empresa de economía social o que un comercio, ¿no?, en una tienda en el centro de una ciudad. También esa forma jurídica que tienen las empresas marca la manera de relacionarse. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de empresa es. El organigrama. El organigrama es un elemento que, bueno, yo a veces digo, no, pues es el símil del genograma, ¿no?, familiar, pues tenemos el organigrama en las empresas. Nos da mucha información y nos dice mucho de también cómo son los órganos de mando del poder, que ya se ha hablado antes. Muy interesante y muy importante conocer y luego contrastar, ¿no? Ese organigrama responde a la realidad. Es un organigrama que está sobre el papel, pero no responde. Es más bien horizontal, es muy jerarquizado, hay que conocerlo. El estilo directivo, cómo se relacionan, ¿no?, los jefes con sus subordinados, qué apoyo se da entre compañeros, entre jefes,
cómo es la comunicación, cómo se transmite la información, cómo se transmite también el conocimiento. Todo eso para nosotras es muy importante averiguar. El liderazgo, ¿no? El liderazgo y cómo se ejerce. En muchas empresas no está definido, no está reflexionado, ¿no? El liderazgo. No está, bueno, pues aquí lo vamos a hacer así, va a ser más participativo o va a ser más... No, no está decidido, pero la realidad es que ese liderazgo está ahí y marca también, o puede marcar, la realidad conflictual, ¿no? Que tiene esa empresa. De hecho, aquí yo recuerdo una intervención que tuvimos en una empresa donde, bueno, pues el quid de la cuestión, los problemas eran un equipo, pero el quid de la cuestión estaba en el estilo de liderazgo. Nos costó varias reuniones, algunas de ellas de más de 3 horas, para hacer entender al líder de ese equipo que en su estilo de liderazgo estaba el origen y estaba un poco el origen y el sostén, ¿no? de toda esa conflictividad que había. Las personas todas tenemos muchas resistencias a los cambios, este líder en concreto tenía muchos, pero consiguió entenderlo después de un gran esfuerzo nuestro y suyo, por supuesto, y consiguió entenderlo y se produjeron ciertos cambios desde ese estilo de liderazgo, y la verdad es que se notaron los cambios y mejoró mucho las relaciones en el equipo. Las instalaciones físicas son otro elemento importante, desde luego no es fundamental ni muchísimo menos, pero sí que también el observar. A nosotros nos gusta mucho observar cómo es la empresa, ¿no? Cómo están puestas las mesas, dónde están los centros de trabajo, qué sistema de organización tienen y, sobre todo, si tienen un office, si no lo tienen, cómo se juntan a tomar el café. O sea, toda esa parte física que está presente en las organizaciones y que no, puede ser que no por sí misma sea origen del conflicto, pero si lo hay, sea un elemento sostenedor clave, ¿no? Y entonces aquí también a veces hay que intervenir. Yo recuerdo una empresa también que lo comentamos muchas veces, ¿no? Como les dijimos, ¿no? Que tenían un conflicto y que la situación que tenían, la distribución que tenían de los puestos, pues lejos de ayudar, producía todo lo contrario, ¿no? Estaban como 4 personas en una sala, cada uno en una esquina y como mirando a la pared, ¿no? Era súper evidente. Y recuerdo también cómo nos mandaron, ¿no? Unos planos, ¿no? Para decirnos a ver qué nos parecía a nosotras en los cambios que iban a introducir en la distribución de los puestos, ¿no? Y nosotras, claro, como buenas mediadoras les devolvimos, ¿no? Les dijimos que nosotras no íbamos a decir absolutamente nada respecto a eso, sino que era una cosa de ellos, pero que por qué no les preguntaban a los trabajadores, ¿no? Cómo tenían que hacer. No están acostumbradas las empresas, ¿no? Como decía el profesor Redorta, ¿no? No están acostumbradas las empresas, pero tienen que introducir este tipo de cambios. Y estos lo hicieron también. Preguntaron a la gente, oye, ¿qué necesitáis? ¿Cómo ponemos las mesas? ¿Qué recursos materiales hacen falta para hacer vuestro trabajo? Y la verdad es que se hicieron esos cambios y fue muy beneficioso para todos. Bueno, tras esta primera aproximación a la dirección de la empresa, ya pasamos, claro, a entrevistarnos con la gente, ¿no? A hablar con las personas que, bueno, pueden estar más o menos directamente implicadas en el problema o no, porque no solamente son los que están reñidos los protagonistas del conflicto. Ellos son los protagonistas directos, pero hay unos protagonistas también que son indirectos, que son todos aquellos que se ven afectados por el conflicto. Y aquí también, pues eso, como digo, estamos abiertas a incluir en nuestras entrevistas o en nuestros encuentros a más personas que las simplemente determinadas o señaladas como personas enfadadas o en este conflicto, ¿no? Nosotras tenemos un modelo de nuestra metodología, hemos desarrollado un modelo de entrevista semiestructurada donde vamos indagando por una serie de cuestiones como son, por supuesto, la percepción que cada uno tiene del problema, qué interpretación hace, atribuciones, creencias, relato de conductas, relato de hechos vividos, soluciones intentadas, elemento muy interesante también a la hora de afrontar los conflictos en las organizaciones, qué se ha procurado hacer, qué se ha hecho y qué resultado se ha obtenido, en qué momento está el conflicto, la curva del proceso del conflicto. Aquí sí que tenemos que decir, y esto lo hemos constatado, es que nuestra intervención reduce la tensión. Cuando la situación, como podéis imaginar, para cuando a nosotras se nos llama para hacer una intervención, el conflicto está súper escalado, que ya se ha hablado antes de la escala del conflicto, y la cosa está que arde. O sea, nosotras vamos, muchas veces decimos, con escafandra y manguera, porque vamos como a apagar un incendio.
Bueno, pues nuestra experiencia nos dice que cuando ya nosotras intervenimos, la gente encuentra que la empresa está haciendo algo y se relaja. De alguna manera tiene la sensación de que ya hay alguien imparcial, externo, neutral, que nos va a escuchar nuestro problema y nos va a atender, ¿no? Ya veremos luego lo que pasa, porque esto nunca se sabe, ¿no? Nosotros no garantizamos nada, evidentemente, pero sí que nosotras percibimos, y de hecho las empresas nos dicen, desde que habéis entrado ya se empiezan a notar ciertos cambios en el departamento, o ya hay pequeños detalles que a la gente le dan como sensaciones positivas respecto al conflicto. También decir aquí que nuestra preocupación muchas veces es si vamos a poder estar con todas las personas que queremos estar, porque claro, esto es voluntario, como un proceso mediador, una intervención mediadora es voluntaria. Y aquí también deciros que nunca, en unas 50 empresas que hemos intervenido, nunca nadie se ha negado a estar con nosotras. En una ocasión nos costó algo más poder estar con una persona que por circunstancias era más reticente, pero nunca nadie se ha negado a estar con nosotras. Es decir, la gente en situaciones de dificultad, recordemos que están sufriendo, recibir la presencia de alguien con buenas intenciones, traído por la dirección de la empresa, la acoge de manera positiva y se presta a la intervención. Aquí también deciros que la mayoría de los problemas que nosotras percibimos en las empresas se definen como problemas de relación, problemas entre personas que se llevan mal, pero también nosotras aquí tenemos que decir que nosotras cuando hacemos la indagación, ¿no? Cuando hacemos esa inmersión, ¿no? En la empresa y en el conflicto, encontramos que los problemas no son de relación, es decir, en la relación o los conflictos de relación son la prueba palpable o el síntoma manifiesto del conflicto. Pero nosotros siempre hacemos la pregunta, si solucionamos la relación de estas personas, ¿se soluciona el conflicto? ¿Se soluciona el problema? Porque pasa en muchas organizaciones que se toman medidas organizativas o se toman decisiones como pueden ser, por ejemplo, despidos o salidas de alguna persona de la organización y el conflicto se mantiene. Esto es una realidad. Por eso también decía, como al principio, ¿no? Que el conflicto no es de las personas, sino de la organización. Por lo tanto, ojo a identificar problemas de relación con conflictos de relación. Hay que hacer una indagación más profunda, hay que mirar un poco más allá de lo aparente, porque si no nos quedamos solamente en la superficie y no abordamos el conflicto en toda su integridad y sobre todo en todos esos elementos sostenedores que están por debajo. Cuando ya hemos hecho todas estas entrevistas con las personas que hemos considerado que nos pueden aportar cosas interesantes para la solución del problema, nosotras ahí hacemos, que ya conocemos todas las caras, todas las aristas del conflicto, hacemos la devolución. Hacemos la devolución tanto a la dirección de la empresa como también a las personas implicadas. Y ahí es donde invitamos o orientamos hacia un plan de acción que sea capaz de introducir cambios en la organización. Porque ninguna relación o ningún conflicto que va a ser resuelto de manera eficaz, ninguna relación entre personas que están en conflictos va a poder ser restaurada si no se integran y si no se asume la necesidad de ejercer cambios, ya sea de la organización, de las personas o de otros aspectos. ¿Por qué? Porque esa indagación profunda que nosotros hacemos del conflicto nos da el conocimiento para en esa devolución decir a la empresa en qué áreas o en qué elementos tiene que ir cambiando las cosas. En función de dónde esté el conflicto o del análisis que hayamos hecho, pues estarán en un sitio o en otro. Estará pues a lo mejor en un tema que tenga que ver con comunicación o en un tema de definición de roles y funciones o en un tema de conciliación o en un tema de organización de turnos, de vacaciones, no lo sé, pero ahí es donde la empresa tiene que estar abierta y dispuesta a ejercer cambios, porque solamente desde ahí se podrán trabajar o podrá ser posible la restauración de las relaciones. Es decir, tiene que haber un proceso de reconocimiento, luego tiene que haber con nuestra intervención
una responsabilización de todos en el conflicto y en la situación, en la problemática que tiene la organización, y solamente desde ahí se podrá abordar la reparación de los daños, tanto a nivel estructural como a nivel emocional. Por lo tanto, la restauración de las relaciones solo es posible con un trabajo intenso, participativo y con compromiso de todos los que están en la organización. Para terminar, simplemente decir comentar, ¿no? Esto que hemos oído todos tantas veces, ¿no? De que aquí al trabajo no venimos a hacer amigos. Efectivamente, al trabajo no venimos a hacer amigos, pero tenemos que encontrarnos bien y tenemos que sentirnos bien para poder hacer nuestro trabajo bien, para ser rentables, para ser productivos y para que nuestra empresa, que todos queremos que vaya bien, pues consiga todos esos beneficios y esa competitividad en el mercado que la haga sostenible. Nada más. Muchas gracias y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Maite. Ya vemos que a pesar de la dificultad, ¿no? Porque parece una gestión compleja, las relaciones en los entornos laborales se pueden restaurar, ¿no? A pesar de que haya habido conflictos entre las personas.